Bienvenidos a Código Místico. Todos conocen la historia de Caín y Abel. Algunos recuerdan a Set, pero esta es la versión que nos contaron, la superficie de un océano de secretos. La narrativa oficial está incompleta. Y si está incompleta, es porque alguien la silenció. Hoy arrancaremos esas páginas perdidas para revelar el misterio que acecha en las sombras de los textos antiguos. Las hijas olvidadas de Adán y Eva. ¿Por qué sus nombres fueron borrados? ¿Qué linajes iniciaron? ¿Y por qué la historia oficial temía tanto su legado? Prepárense. Lo que van a escuchar desafía la base misma de nuestra historia. La historia que nos contaron está incompleta. Y si está incompleta, es porque alguien o algo la silenció. ¿Qué pasó con esas hijas que el tiempo y el olvido han intentado esconder? ¿Qué secretos indecibles llevan en su linaje? ¿Y por qué? ¿Por qué su historia fue tan metódicamente borrada de la mayoría de los relatos tradicionales? La grieta en el Génesis, el silencio incómodo. Para entender quiénes fueron, primero debemos adentrarnos en el silencio ensordecedor de la Biblia. En el relato tradicional, solo conocemos a los hijos varones que importan para la genealogía patriarcal: Caín, Abel y más adelante, Set. Parecen ser los únicos actores en un escenario vacío, pero esto, en sí mismo, es una ilusión, una mentira por omisión. El propio texto canónico, en su versión más aceptada, nos da la pista. En Génesis, capítulo 5, versículos 4 y 5, el texto revela algo que millones han leído pero pocos han cuestionado. Cito: «Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió». Léanlo de nuevo. «Y engendró hijos e hijas». No es una suposición, es una admisión. Una multitud de ellos. Adán vivió 930 años, en una era donde la procreación era el mandato principal. No hablamos de una familia de 5 personas. Hablamos del potencial de una dinastía vastísima, de clanes enteros. Pero, ¿qué sabemos de esas hijas? Absolutamente nada. La narrativa oficial les cierra la puerta. No proporciona sus nombres, ni sus historias, ni sus destinos. Son fantasmas en su propia historia, siluetas borradas del árbol genealógico de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué nombrar a Set, pero borrar a sus hermanas? Porque sus historias no eran secundarias. Eran, quizás, demasiado importantes. Para encontrarlas, debemos dejar la comodidad del canon y sumergirnos en las aguas turbulentas de los textos prohibidos, los manuscritos antiguos y los códices que la ortodoxia intentó suprimir. Libros como el Libro de los Jubileos, a veces llamado el Génesis secreto, un texto que algunos fechan tan atrás como 1000 años antes de Cristo. Adán, la potencia y el vicio. La primera hija de Adán y Eva, según estos antiguos relatos judíos, se llamaba Adán. Su nombre es el primer misterio. En hebreo antiguo, la raíz de su nombre puede traducirse como potencia, fuerza o capacidad, pero otros textos, más oscuros, la vinculan a una palabra que significa vicio o iniquidad. ¿Potencia o vicio? ¿O es que, en el inicio de los tiempos, ambos eran la misma cosa? El poder descontrolado. El misterio se vuelve tensión cuando descubrimos su destino. Adán no solo fue la primera hija. Los relatos apócrifos afirman que fue la esposa de Caín.
Imaginemos esa escena. Caín, el primer asesino, marcado por Dios, exiliado de la presencia divina, con un linaje que la Biblia describe como oscuro, no vagó solo por la tierra de Nod. Tomó a Aván, su hermana, su compañera en el exilio. ¿Qué secretos compartían esos dos seres primigenios, ambos nacidos del Edén pero viviendo en su sombra? ¿Qué poder o qué vicio dormía en esa relación? Según esas antiguas tradiciones, Aván le dio a Caín un hijo, Enoc. Y aquí, la trama se complica. Génesis nos dice que Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Pensemos en esto. La línea justa de Set eran pastores nómadas. La línea caída de Caín y Aván, los exiliados, fueron los que construyeron la primera civilización, la primera ciudad, la primera estructura de poder terrenal, la cuna de la metalurgia, la música y la organización social. La historia de Aván no es solo la de una hija olvidada, es la posible fuente de una dinastía paralela, una que buscaba el dominio de la tierra, un linaje oculto que pudo haber hecho pactos con fuerzas terrenales, estableciendo una agenda que ha fluido en la penumbra durante milenios. La línea de sangre de la potencia y el vicio. Azura, el linaje del cielo. Si Aván representa la sombra, la segunda hija, Asura, es el enigma central, el corazón del misterio. Algunas tradiciones la consideran la esposa de Seth, el tercer hijo, el sustituto de Abel, la línea considerada por muchas corrientes como el símbolo de la justicia, la piedad y la conexión divina, la línea de la cual eventualmente nacería Noé. Pero aquí es donde la historia se desgarra, revelando una verdad mucho más profunda y oscura. Ciertos textos sugieren que Azura no fue primero la esposa de Set, fue la esposa de Abel. Dejemos que eso resuene. Abel el justo, el pastor cuya ofrenda agradó a Dios, tenía una esposa, Asura. Y cuando Caín lo asesinó, no solo derramó sangre, interrumpió un linaje que quizás era el verdaderamente elegido. ¿Qué significaría esto? Que Set, al nacer, no solo sustituyó a Abel en el amor de sus padres, sino que tomó su lugar en el plan divino al casarse con Asura. ¿Fue esto un simple matrimonio por deber, para preservar el nombre de su hermano muerto? ¿O fue una transferencia desesperada de poder? Un acto para proteger un linaje sagrado que Caín, con su acto de violencia, había intentado extinguir para siempre. Bajo esta luz, Azura se transforma. No es solo una mujer, es el recipiente. Es el arca viviente que portaba la chispa divina, el vínculo celestial que debía ser preservado a toda costa. Si la línea de Aván y Caín portaba el conocimiento de la tierra, la línea de Asura y Set portaba los secretos del cielo. Un linaje oculto que, según ciertas tradiciones, poseía conocimientos ancestrales, secretos divinos y quizás una conexión directa con lo sagrado. Y de esa unión nacieron hijos que, según se dice, llevaban en su sangre la marca de lo divino, una genealogía secreta que se dispersó por la tierra. Y si Azura no fue solo un símbolo, sino el eslabón de pactos antiguos con seres de otros planos, como sugerían los gnósticos, la historia de Azura abre una puerta a un pasado donde lo humano y lo divino interactuaron de formas que hoy llamaríamos mitología. Enos y la invocación, el despertar espiritual, uno de los personajes más fascinantes de toda esta saga y la consecuencia directa de la unión de Set y Azura, es su hijo, Enos. Génesis nos da otra de sus pistas crípticas, una frase que,
de nuevo, es pasada por alto. Hablando de Enos, dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. ¿Qué implica realmente esta invocación? ¿Fue un simple acto de oración, como el que practicamos hoy? ¿O fue algo más? La línea de Asura no solo preservó la sangre, preservó la práctica. El cisma ancestral, la lucha de los secretos. Ahora, lo que quizás sea más sorprendente. Estas tradiciones no nos muestran dos líneas familiares que simplemente divergieron. Nos muestran dos facciones envueltas en una lucha ancestral, una batalla por el control de la verdad y de los secretos del origen. Caín y Set, a través de sus esposas Abán y Azura, habrían sido en realidad los patriarcas de dos facciones en un enfrentamiento que ha durado milenios. Una guerra oculta que no se lucha con espadas, sino con conocimiento. La genética oculta y el misterio de Eva. Esto nos lleva a una última clave: la inmensa fertilidad de Eva y la genética de la humanidad. La tradición dice que Adán vivió más de 900 años. En ese tiempo, la cantidad de hijos e hijas que Eva pudo haber procreado supera con mucho nuestra imaginación. Algunos textos apócrifos sugieren no docenas, sino cientos de hijos, repartidos en distintos tiempos, formando distintas etnias y linajes. ¿Qué significa esto realmente? El estudio moderno del ADN mitocondrial, conocido como la Eva mitocondrial, indica que toda la humanidad comparte un ancestro femenino común. La ciencia confirma esta unidad. Pero ¿qué si ese ancestro original no fue solo una madre, sino el punto de origen de un experimento genético o una creación híbrida? El misterio de las líneas genéticas clandestinas sugiere que las hijas de Adán y Eva, Abán y Asura, no solo fueron madres de familias, sino portadoras de un legado genético dual, un legado que ha sido alterado, manipulado y guardado en secreto. Una genética que quizás porta el potencial tanto de lo terrenal, Abán, como de lo celestial, Asura. Una dualidad que late en nuestro propio ADN. Si estás listo para seguir desentrañando los enigmas que la historia oficial intentó ocultar, suscríbete a Código Místico y activa las notificaciones. Deja tu teoría en los comentarios. ¿Qué otros secretos crees que se esconden en la genealogía de Adán? Tu participación es clave en esta búsqueda. Nos vemos en la próxima exploración, porque los secretos que el tiempo ha querido esconder siempre encuentran la forma de salir a la luz.